sostenibilidad hídrica. También hay otras tecnologías que se han ido implementando. Aquí vemos nosotros los huertos circulares. Los huertos circulares lo que hacen también es cosechar agua, entonces se siembra, se arman estos huecos, y aquí en la mitad se coloca generalmente una leguminosa que me ayuda a fijar nitrógeno, y las hojas también me ayudan a fijar, y aquí en esta zona, cuando llueve, se empieza a inundar, entonces toda la materia orgánica que de aquí va cayendo llega a esta zona y comienza a generarse como un compostaje. Entonces después de aquí vuelvo y lo subo acá en esta zona, que es donde se cultiva, y hay un mayor aprovechamiento de la tierra y un mayor aprovechamiento del agua. Esa foto que ustedes ven es de un resguardo indígena que se llama Ilarquito, que queda en Coyay, en Natagaima, en Coyhaiba, Tolima. Bueno, entonces ese sería el primer tema. Vamos a entrar a un segundo tema que lo vamos a hacer rápido. Entonces el segundo tema que me parece importante que tratáramos hoy en día, y pues ya viendo todo lo que han hecho estas comunidades indígenas como propuestas frente a una realidad que es el cambio climático. Entonces des en cuenta que estas comunidades, sí, muchas salieron del territorio. Muchas dijeron, no, nosotros no vamos a seguir allá en ese calor, pero hubo otras que dijeron, hay posibilidades con la gallina criolla, hay posibilidades en la organización comunitaria, hay posibilidades en organizaciones como el Grupo Pijao, que son organizaciones de jóvenes que se fueron a estudiar a la Nacional, que se fueron a estudiar acá a la Universidad del Tolima, que se fueron a estudiar al Huila, y que ellos no se quedaron en el Huila ganando dinero, sino que ellos dijeron, vamos a ir a trabajar por nuestra gente y a construir un proyecto de vida con nuestras comunidades. Y lo mismo ocurrió en el Cauca, y lo mismo ocurrió con algunos indígenas en Vera. Entonces son proyectos de jóvenes que dicen, nosotros no vamos a salir, porque es que nosotros nos han metido en la cabeza una idea que no es real, una idea en medio de toda la cantidad de mentiras de la forma de vida europea, ¿no es cierto? Entonces para nosotros, ¿por qué es mejor vivir en Londres? Y hasta se reirán, ¿por qué es mejor vivir en Londres, vivir en Suiza, o vivir en Miami, que vivir en Alpujarra, ¿sí? O vivir en Ismina, por ejemplo, o vivir no sé, incluso en Ortega, ¿sí? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿Sí? Eso es algo que quiero que entendamos. ¿Por qué es mejor? Entonces muchos me dirán, pues hombre, pues porque hay vías, pues porque hay cultura, incluso alguno dirá que hay cultura, porque hay disponibilidad de cualquier cantidad de bienes y servicios, de mercancías, lo cual puede ser cierto, pero eso no hace parte de lo que somos nosotros. Porque lo que es feo, porque lo que es mío lo considero feo, porque lo que es de nosotros lo consideramos extraño desde que nacemos. Entonces nacemos en un pueblo y decimos, ¡ay, ese pueblo horrible, yo me quiero ir de allá! ¿Sí? Porque existe una concepción en que lo nuestro no vale, porque lo que vale es lo que los otros han construido. Entonces son jóvenes que han roto con esa estructura del pensamiento, y romper con eso no es fácil, porque muchos de acá me estarán diciendo que qué tonto yo ponerme a cuestionar ese tipo de cosas, si es mejor vivir en Londres. Pero sí es importante que hay personas que rompieron eso, que está tan sesgado y tan marcado. Y preguntará alguno, bueno, ¿y tú te irías a vivir a Ismina? Yo digo, yo no me iría a vivir a Ismina, ¿sí? Porque no soy de allá. Pero la situación es que nosotros tenemos marcada una gran cantidad de cosas en nuestra cabeza, y que hay jóvenes que han logrado cambiarlo. Los jóvenes del Grupo Pijao acá en el Tolima son un ejemplo de esa resistencia, de esa construcción de posibilidades, y de ese amor que tienen por su tierra, y fundamentalmente de esa ruptura que han tenido con un pensamiento hegemónico. Entonces hablábamos ahorita de la tierra como un asunto de posibilidades y conflictos, posibilidades porque pueden darnos alimento, porque pueden darnos libertad, porque hacen parte de nuestra historia, porque hacen parte de nuestra cultura, porque hacen parte de nuestra soberanía. Y esos territorios son los que nos han venido proveyendo de alimentos, de esos alimentos que nosotros necesitamos para vivir. Entonces la situación de tener suficientes y buenos alimentos se ha visto afectada, ¿por qué? En nuestros territorios. Cambios inadecuados en el uso del suelo, que era lo que hablábamos ahorita, cambios en la tenencia de la tierra, porque si nuestras comunidades no tienen la tierra, pues ¿cómo van a cultivar? Políticas públicas desequilibradas, dependencia de ayudas alimentarias, básicamente de proyectos de cooperación internacional, o el mismo Estado que asume posiciones asistencialistas. Las comunidades pasando de tener varias opciones de manejo del territorio a depender de unas pocas, y la guerra por los recursos y el territorio. Con el alimento pasa algo muy particular, por lo menos hay unos indígenas en el Cauca, unos indígenas hacia un municipio que se llama, se me olvidó el nombre, y en este municipio ellos, las comunidades, digámoslo, recuperaron un territorio. Son comunidades que viven en tensiones, porque las comunidades del Cauca son otra lógica, porque viven entre la tensión entre el indígena, el campesino
y el afrodescendiente, y los tres viven en un conflicto continuo que cada nada genera incluso muertos y demás, y aparte de eso toda la tensión que hay por los monocultivos de caña y toda la política de despojo, pero bueno, eso es otra cosa. Y allí ellos tenían varias opciones de manejo en su territorio. Llegaron unos tipos del gobierno a decirles a ellos que lo que estaba hoy en día en boom es la quinoa y que necesitaban que produjeran quinoa. Y resulta que ellos dijeron que ellos no iban a permitir un monocultivo de quinoa en su territorio, porque era lo que les planteaban, que les arrendaran la tierra para montar un monocultivo de quinoa. Y las comunidades dijeron, no, acá ustedes no nos vienen a montar un monocultivo de quinoa. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno el gobierno y a través de otras empresas que estaban aliadas con ellos? Pues sencillamente le dijeron, no, ustedes conserven sus unidades agrícolas familiares, gente que tiene menos de 2 hectáreas, 1 hectárea de tierra, y pues miren a ver, y resulta que cada comunidad se puso a cultivar quinoa, y al final tienen un monocultivo de quinoa, porque todos están cultivando quinoa. Entonces, el asunto es que hay una gran cantidad de amenazas en ese mundo rural y no hayan cómo meter mayor productividad de alimentos para corresponder a tratados de libre comercio, para corresponder a una política de producción nacional que para nada es para alimentar nuestra gente, sino que es más correspondiente a alimentar un mercado. Y la guerra por los recursos y el territorio. Entonces, los alimentos son un derecho. Los alimentos son un derecho. En la India hubo toda una pelea legal para que los alimentos sean considerados un derecho. El problema es que el derecho lo quieren ver, a mí no me gustan las peleas jurídicas, pero porque las quieren ver, el derecho lo quieren ver más como el asunto de que el gobierno provee alimentos, por ejemplo. Y es una discusión muy grande. En la India, el derecho, lo que decía es, el derecho no, la norma que se sacó desde el Consejo de Estado a través de una iniciativa popular, era de que el Estado, dadas las condiciones de su constitución, tenía que proveerle alimentos a toda la población, en una población que también vive en una absoluta desigualdad. Y resulta de que hubo toda una discusión y al final esa política quedó implementada, no se ha cumplido eficientemente, pero se ha desarrollado. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado les da los alimentos, pero la gente comienza a depender de los alimentos que les da el Estado. Entonces la gente deja de cultivar. Entonces el Estado, no pasa lo mismo que acá, por ejemplo. Allá la gente para salir a marchar es un problema porque el Estado les va a dejar de dar el alimento. Me explico, los indígenas del Cauca, o tomemos otras comunidades, los indígenas, bueno, sí, los del Cauca que son los que más se movilizan, o los guajivos en los llanos, ellos entonces salen a marchar, ¿cierto? O acá los del sur del Tolima, las comunidades nuestras, ellos salen a marchar. Y ellos llevan su yuca, su plátano, llevan su comida porque la producen en su territorio. Pero ¿qué es lo que pasa con estas políticas asistencialistas? Entonces el gobierno es el que les da el alimento, entonces ellos para salir a una movilización, a una toma, a cualquier cosa, dependen de que el Estado les dé el alimento, porque si ellos salen el Estado no les da el alimento y sencillamente ellos pues cómo van a vivir. Por ahí hay un proverbio que dice que el que controla tu pan, controla tu dignidad. Entonces lo que luchamos con el tema alimentario es de que nosotros no dependamos de otras personas para tener los alimentos. Entonces hay unos derechos que están bien marcados que tienen que ver con disponibilidad, que estén los alimentos, acceso, que se puedan tener los alimentos y calidad y cantidad de alimentos. Los derechos humanos en cuestión de una alimentación adecuada incluyen el derecho a no pasar hambre, el derecho a contar con agua potable, el derecho a un acceso a los recursos incluyendo recursos eléctricos para cocinar y el derecho a tener una buena salud mental y física. Estos derechos no se cumplen en nuestros territorios donde hay gente como en La Guajira, pero no solamente como en La Guajira, que es lo que nos nombran los medios de comunicación, sino en todo el territorio nacional, incluso acá en Ibagué, que muere de hambre, y es muy triste esta situación, muere de hambre, muere sin tener posibilidades, muere en unas condiciones y vive en unas condiciones indignas, y nosotros tenemos una actitud de resignación frente a esa realidad, es decir, nosotros no nos importa, y voy a hacer un paréntesis con el tema de la resignación. Resulta de que nosotros, la resignación es terrible, la resignación es lo que tenemos que superar y es lo que los invito, y todo lo demás o sea, a mí en lo personal no me importaría si no es ese tema, que rompamos la resignación que nosotros tenemos cuando vemos un problema. Entonces yo tengo un problema y lo que yo hago es irme para la iglesia con el respeto de los que son creyentes, no estoy atacando las creencias, pero lo que hacemos es ir a la iglesia a pedirle a Dios que me resuelva el problema, pero nunca lo enfrentamos porque yo me resigno a eso. O a veces tenemos situaciones en nuestra vida que son complicadas y nosotros decimos, es que tengo mala suerte.
es que no me están saliendo las cosas, y no somos capaces de enfrentar la realidad y darnos cuenta de que hay una realidad que debe ser resuelta, de que nosotros somos los que la resolvemos. Resignación también cuando una persona tiene una situación, digámoslo, como la situación política que vive en nuestro municipio, y esperamos a que otro nos la resuelva, y nosotros no tenemos la capacidad de involucrarnos y decidir sobre la resolución de esos conflictos y de esos problemas. Eso también es resignación. Resignación cuando nosotros decimos: es que a mí no me gusta la política, a mí no me gusta la movilización, que lo hagan otros, a mí no me gusta opinar, es que esos temas, es que no sé qué, es que el debate, ¿para qué? Cuando hacemos todo eso hay resignación, y yo creo que eso es lo más importante para lograr un ejercicio de libertad, superar la resignación, que tengamos nosotros no que creer en el discurso del que se para en el púlpito, sino de creer en lo que nosotros somos como seres humanos, como sujetos. La libertad nace del mismo ejercicio que tengamos de reflexión nosotros como sujetos y de las capacidades que tengamos para desarrollar nuestras ideas. Es ahí donde debemos movernos, y no bajo la estructura de creer simplemente en el que de a turno se para en los distintos escenarios. Bueno, vamos a hablar de dos temas para ya ir terminando. Un tema es seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de que estén todos los alimentos en todo momento. Es la política del gobierno nacional. La política del gobierno de Colombia ha sido, y es hoy en día, el tema de seguridad alimentaria. Es decir, que haya alimentos disponibles para que la gente pueda comer. Es decir, un supermercado de seguridad alimentaria, ¿cierto? Si yo voy al supermercado y tengo variedad de frutas, de hortalizas, de productos alimentarios, tengo seguridad alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos que nosotros tengamos la incidencia sobre esos productos, que no dependamos de que otra persona venga y me los traiga. Decimos, para alcanzar se necesita una agricultura de bajos insumos, la recuperación de la dimensión biológica de la agricultura, el control de la semilla, recuperación del suelo, la diversificación de los cultivos para tener obviamente variedad, si no vamos a tener una sola producción, revalorización de la cultura de la gente y lo que produce, fortalecimiento del mercado interno y descentralización productiva. Yo les pregunto a ustedes, y hay una revista, la de Claudina, ¿qué diferencia hay? O sea, bueno, no, tengo manzanas, ¿sí? Y peras, tengo pomas, manzanas y peras. Dentro de Colombia, las manzanas y peras, ¿hay soberanía o hay seguridad alimentaria? Si solamente comiéramos manzanas y peras, y vamos a fingir que solo nos alimentamos de eso, ¿en nuestro país hay soberanía o seguridad alimentaria con el tema de las peras? Soberanía. ¿Seguridad o soberanía? Seguridad, soberanía. A ver, ¿alguien que se para? ¿Ninguno? Bueno, todos respondieron, se cree que sí. Bueno, tenemos seguridad, tiene razón. ¿Por qué tenemos seguridad? Porque está ahí disponible las manzanas, las pomas están ahí disponibles. Pero yo dependo de que Chile me mande, por decir que es el que más manda para aquí pomas, me mande esos productos. Entonces, si Chile un día se pone bravo con Colombia, me fregué, no hay más pomas. Eso es soberanía y eso es seguridad. ¿Qué es lo que dice el gobierno y por qué se articula tratados de libre comercio y todo eso? Porque resulta que el gobierno dice que cada vez los campesinos produzcan menos. Por eso hablábamos al principio del tema de que cada vez se produce menos y de todo el cuento que nos echamos. Y de que el gobierno no va a dejar de dar los alimentos. Él dice, obvio no, entonces lo que los vamos a traer es de afuera. Entonces por eso llegan los tratados, los acuerdos económicos y el aumento en la importación de alimentos. Nosotros producíamos autónomamente maíces y hasta el año pasado nosotros el 80% de los maíces eran importados. O sea, cada vez producimos menos alimentos y dependemos de otras personas que nos den los alimentos. Ahora volvamos al ejemplo del Cauca, ¿sí? Pero ya a gran escala nacional, pero hagamos así como la abstracción. En el Cauca veíamos el ejemplo de los campesinos que salen a marchar porque ellos tienen los productos en sus fincas y les importa 5 lo que diga el gobierno, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros dependemos de otros países, vamos a tenernos que ajustar a las políticas de otros países, porque no olvidemos el proverbio: el que controla tu pan, controla tu dignidad. Y es a eso a lo que nosotros estamos apelando, a que un territorio tan rico y biodiverso como el nuestro siga teniendo la capacidad de producir alimentos y tengamos nosotros la posibilidad de seguirlo explotando al máximo. Pero no nos quedamos ahí, sino que hablamos de que hay que ir hacia una autonomía alimentaria. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que haya un control y una apropiación de los espacios físicos de los territorios, es decir, que le pertenezcan a las comunidades, recuperar los conocimientos ancestrales, prácticas como la agroecología, como otras formas de producción, y aprovechar la biodiversidad presente. Casi que se articulen los tres, y son esas las propuestas a las que deberíamos ir los movimientos sociales, aquellos que hablamos del Suma Causá y Suma Caumaña de la Aymara,
que eso es el buen vivir y que creemos de que puede haber otras posibilidades, no solamente de mejorar la productividad, sino de vida digna. No se está hablando de que entonces el campesino produzca menos, sino que produzca más, impactando menos y mejorando sus condiciones de vida. Y es ahí donde entra un ejercicio que es el de la autonomía alimentaria, que está lejos de las políticas de seguridad alimentaria que implanta el gobierno nacional. Tenemos amenazas a lo alimentario, como lo es el bioetanol, el agrodiesel, la minería, la explotación petrolera. Tenemos otro problema, y ya esto es para terminar, y es un análisis que quise traerles, es un estudio que hicimos con el grupo Semillas en el sur del Tolima. Nosotros nos dimos cuenta de que el sur del Tolima cada vez produce menos alimentos, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde vienen los alimentos que entonces está consumiendo toda la gente del sur del Tolima? Entonces nos fuimos a hacer un balance en las plazas de mercado, nos fuimos a hacer un balance con productores, con comercializadores, y nos dimos cuenta de un fenómeno bien particular, y es que la mayoría de productos que consume la gente en Natagaima, en Ataco y en Coyaima, por ejemplo, vienen de Bogotá. Nosotros decíamos, pero ven, entonces Bogotá entonces está produciendo demasiado alimento, entonces, y en una menor escala el Huila. Entonces nos dijimos, ¿qué pasa con el Huila? Vamos al Huila. Y nos fuimos para el sur del Huila, municipios como Gigante, Pitalito, Garzón, y allí nos dimos cuenta de que hay un aumento significativo en la producción alimentaria. Y fuimos y le preguntamos a la gente de estas plazas, venga, ¿y dónde viene su producto? Y nos decían, de Bogotá. Y nosotros, pues, pero si está produciendo tanto, ¿por qué viene el producto de Bogotá? Entonces lo que nos dimos cuenta es que estos productos, digamos un tomate, sale de esta región, va hasta Neiva, de Neiva lo despachan a Bogotá y después retorna otra vez a Pitalito. Hace todo ese viaje. Y no solamente Pitalito, sino todos los municipios de la periferia de Bogotá. Entonces absorben los alimentos, y al absorber toda esta cantidad de alimentos, especialmente hortalizas, bueno, todos los productos, ellos le fijan los precios y Bogotá se convierte en una mafia en el control de alimentos. Y esa mafia necesita controles locales, entonces empiezan a aparecer que el cartel del cilantro, que el cartel de la cebolla, que el cartel de no sé qué, porque ellos necesitan garantizar de que sus precios y sus estrategias de comercialización sean eficaces en los territorios. Entonces, ¿pero quién es el que lleva el bulto? Pues el que compra acá, porque el campesino produce tomate en Pitalito, manda el tomate para Bogotá, y todo este gasto energético, toda esta cantidad de combustible, todas esas pérdidas post cosecha, pues terminan repercutiendo en el precio de ¿qué? Del producto final y de toda la red de intermediarios que hay detrás de esto. Corabastos, el negocio de los alimentos es un negocio multimillonario. Corabastos mueve cerca de 30.000 millones de pesos al día. Es un negocio grandísimo, y solamente Corabastos, sin contar todas las superficies en Bogotá que cogen estos alimentos, los clasifican para exportación y nos terminan dejando a nosotros los sobrados, que son los que nos retornan a municipios, entre otros, como Ibagué. Esto nos permitió darnos cuenta de otra cosa, y es que las personas, por ejemplo en Natagaima, que están más cerquita a este sistema de distribución alimentaria, tienen menor producción de alimentos, obviamente, menor consumo de alimentos, hay mayores casos de desnutrición, dependencia de esos circuitos e inequidad en el acceso a las tierras. Pero las comunidades que están lejos de estos circuitos de comercialización, por ejemplo Imbá en Natagaima, tienen mayor producción alimentaria, mayor y mejor consumo de alimentos, menor dependencia de esos circuitos de distribución y presentan menor cantidad de desnutrición. Y lo fundamental, son comunidades mucho más integradas, son comunidades mucho más felices, porque no encuentran la amenaza latente de todos los días tener que ir a trabajar para tener alimento, que eso es un estrés que muchas veces viven todas estas comunidades, que viven a veces con menos de 5.000 pesos al día, en unos estados bastante complicados, y que tienen la presión de ir a conseguir dinero para comer, porque si no, entonces ¿cómo van a llegarle a la casa a los hijos? ¿Sí? Esa presión no se vive en esta zona, porque esta zona, cerca del 90% de los alimentos los producen ellos, los mandan de Bogotá, y acá cerca del 80% de los alimentos los producen ellos. Entonces ellos dependen de lo que ellos trabajan, y eso es gratificante, y eso permite dignificar, una palabra importante, dignidad, dignificar, y generan ejercicios de organización mucho más efectivos dentro de esos territorios. Entonces al final el campesino mete sus alimentos a todo este modelo político y económico, tiene toda esa cantidad de cargas en vías, por los peajes y demás, en pérdidas post cosecha, en toda la parte de combustibles y demás, y al final le fijan los precios de los alimentos y él vuelve a comprar estos alimentos con toda esta carga de dinero. Entonces hay una carga sobre los transportes, insumos, tierras, alimentos y demás. Entonces, ese es un asunto preocupante, es un asunto que la verdad vemos con dificultad, porque no solamente es el caso del sur, es el caso de Ibagué. Aquí también se produce gran cantidad de alimentos, y entonces los circuitos van hasta Bogotá,
Vayan a la plaza de mercado y pregunten de dónde vienen las hortalizas y demás que se están comprando. Y verán que ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría vienen de Bogotá, pero inciertamente no se sabe de dónde son producidas. Muchas veces pueden ser producidas aquí en la parte que queda más arriba del túnel y demás. Hubo un hombre que se llamó José Martí, un hombre que con una prosa impecable a la edad de 17 años escribió un libro que se llama Abdalá. Y Abdalá es un cuento fantástico que invito también a que lo lean. Y él le dice, la madre le pregunta a Abdalá, que es el protagonista de la historia, le dice, madre, ¿qué es la Abdalá le pregunta a la madre, madre, ¿qué es la patria? Perdón, no al revés, la madre, Abdalá le dice, ¿qué es la patria? Entonces dice, el amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni en la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Es nosotros entender de que si nosotros no nos vinculamos con este territorio, no lo sentimos como nuestro, como parte nuestra, más allá del físico, más allá del árbol, más allá de los socobos pasajeros año tras año, más allá de lo que nosotros a veces nos gusta aventurarnos en los paseos de olla o demás, más allá de eso, es entender de que hay una realidad, de que ese territorio nos pertenece, de que no nos pertenece Londres, que hablábamos hace un rato, ni nos pertenece la Suiza, ni Miami, nos pertenece Izmina, nos pertenece el sur del Tolima y nos pertenece toda esta región. Nos pertenece porque somos parte de ese territorio, porque aquí construimos cultura, construimos posibilidades, construimos entendimiento. Este hombre murió con una frase fantástica que dice, yo quiero morir con la cara mirando al sol. Es una frase fantástica y murió con la cara mirando al sol. ¿Y qué es eso? Yo no quiero morir en la retaguardia, yo no quiero morir dándole la espalda a mi gente, yo quiero morir de frente, con ella, acompañándola, construyendo posibilidades de un mejor futuro, no solamente para él, sino para su familia, para las generaciones. Es un entendimiento de que todos somos poder, de que esta gente merece nuestro entendimiento, nuestro acompañamiento, que merece que nosotros luchemos por el agua, la biodiversidad, que luchemos por la cultura, que luchemos por el territorio, que luchemos por el alimento. Es una incitación a que nosotros no olvidemos de que la madre tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos y la soberanía es popular, y que nosotros hoy en día tenemos la correspondencia de mirar cómo construimos un mejor futuro, cómo somos mejores seres humanos para estas personas y cómo nosotros podemos configurarnos en opciones de poder para cambiar esta realidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Antonio Rondón por compartir